En estos momentos me voy a comunicar con Anastasia Chakorrav, analista para América Latina en el Centro Analítico Ucraniano Adastra. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Muy bien, gracias. Gracias por su invitación. Es un gusto estar aquí. ¿Qué significa todo esto y por qué también pone en peligro la seguridad alimentaria mundial? Pues básicamente, como usted ha dicho, el acuerdo fue muy importante en plan de desbloquear el Mar Negro y dar la posibilidad a Ucrania de exportar su grano a los diferentes países del mundo. Desde el agosto de 2022, Ucrania ha exportado 33 millones de toneladas a través del Mar Negro. Y básicamente el hecho de que Rusia ha negado de prorrogar el acuerdo significa que esas rutas van a estar bloqueadas. Y eso básicamente implica que podamos exportar, pero en las cantidades mucho menores. Este acuerdo fue necesario porque la salida y el desbloqueación del Mar Negro es vital para básicamente dar la posibilidad de exportar el grano que necesita el mundo. El grano que necesita el mundo, y ahí quiero ir con usted, Anastasia, la importancia de esto. Se dice que Ucrania es el granero del mundo y que también la importancia pues, del grano, ya sea en África y para aplacar también la hambruna, es sustancial. Entonces, podríamos decir que a largo plazo el impacto va a ser mayor. Pues desafortunadamente sí, lo podemos decir porque básicamente este bloqueo significará el aumento de los precios de trigo, de maíz, de semillas de girasol, de aceite de girasol, entre otras cosas. Pero también existen otras rutas. Es importante mencionar que existe una ruta a través de los países del sur de Unión Europea, como por ejemplo Rumania, también a través de Polonia, pero claro que de capacidad que tienen esos países de exportar el grano es mucho menor. Por ejemplo, aquí tengo un dato que en un mes Ucrania a la vía marítima exporta 7 millones de toneladas y Unión Europea puede exportar 12 millones de toneladas, pero al año. Entonces la diferencia es brutal. Y eso es lo que significa básicamente este bloqueo. Es importante esos datos que usted ha mencionado. Un mes, 7 millones. Es decir, lo significativo, ¿no?, que significa esto, evidentemente, y lo importantísimo que es. Ahora, la mediación de Turquía. Bien sabemos un poco de la relación entre Erdogan y también Putin, pero también se sabe a través de los últimos actos entre ambos y sobre todo también teniendo en cuenta el veto que levantó Turquía a otros de los países para entrar pues, a la OTAN, lo que ha significado esto, los roces con Vladimir Putin, con Moscú. Eso también se podría poner en relevancia, es decir, el factor Turquía, el factor Erdogan, del por qué ahora también no se ha llegado a un acuerdo total, una mediación total. ¿Será acaso que Turquía ya perdió totalmente esa mediación que estaba por meses pues colaborando con este acuerdo que es abrir los granos a todo el mundo? La verdad, creo que sí podría tener una importancia, pero más que eso, Rusia ha venido diciendo que ellos van a negar el acuerdo ya por mucho tiempo. Básicamente desde el noviembre de 2022, de una u otra manera estaban saboteando el acuerdo o estaban tratando de aumentar el tiempo de que los barcos ucranianos estaban pasando por el chequeo. Y yo no creo que Turquía tiene aquí un papel principal en el hecho de que Rusia negó continuar el acuerdo. Yo creo que es más, Rusia quiere mostrar al mundo que tienen ese poder de negar algo tan importante, algo tan vital como la exportación de los granos. Y aquí, desafortunadamente, tenemos que pensar por otras vías y también tenemos que pensar si hay una manera de continuar con esta vía marítima, por ejemplo, sin Rusia. Y eso es justo lo que propuso el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, de ahora hablar con el secretario de la ONU, Gutiérrez, y también hablar con el presidente de Turquía, Erdogan, para encontrar una manera de salir de ese problema, pero también encontrar una manera de hacerlo sin Rusia si ellos están negando de continuar con el acuerdo. Ahora, también, Anastasia, lo que se hablaba en un primer momento por parte de Moscú, por parte del Kremlin, era que en esos barcos, bueno, el control en esos barcos, evidentemente, para ellos significaba un espacio de temor y cautela. Me refiero a las armas que podrían haberse trasladado para esta guerra y que por eso, pues, se dijeron, bueno, retrocedemos en nuestra acción, ya no queremos formar parte de este acuerdo unilateralmente. Se siguió sosteniendo esa hipótesis, ese argumento por parte de Moscú, es decir, que estos barcos que supuestamente movilizaban granos, ¿estaban movilizando armas?
Básicamente no, porque también como hay diferentes acuerdos con diferentes países como Estados Unidos, Unión Europea, que sí están proporcionando armas que estamos pidiendo para continuar luchar para nuestra tierra, pero no están viniendo a Ucrania a través de esos barcos. Esos barcos tenían el único objetivo humanitario de básicamente poder exportar esos granos que los países de diferentes partes del mundo necesitan. Básicamente era eso. Y yo ni he visto ni he leído algo que podría sustentar esos hechos que estaban diciendo. Claro, claro, porque el Kremlin decía que la hipótesis era ese, básicamente por eso no querían ya formar parte de ese acuerdo y tenían ese temor. Ahora, por último, a ver, ¿cuál es la proyección que usted le da como analista para América Latina, también en todo el centro analítico y sobre todo el tema de Rusia en Ucrania, sobre lo que viene ocurriendo en la CELAC, ¿no? Porque tenemos un evento importante y también las miradas y las perspectivas y las posiciones de América Latina, de los miembros de América Latina, en cuanto a lo que viene ocurriendo en Ucrania? Claro, es muy curioso que justo Rusia se negó a continuar el acuerdo durante el primer día de conferencia entre Unión Europea y CELAC. Y claro que yo creo que eligieron este día con unos motivos, diríamos así, porque básicamente Unión Europea está buscando también el apoyo de América Latina para también enfrentar a Rusia, por ejemplo, como en el tema climático o en el tema ambiental o en el tema energético, con muchos acuerdos de que están hablando en CELAC, no solo como acuerdos por ejemplo, con Mercosur, con otros países, sino como acuerdos especiales, como por ejemplo acuerdo de como hidrógeno verde, Claro. o por ejemplo acuerdos de energías limpias y cosas así. Todo esto como una salida a esas energías limpias para Rusia significa perder su importancia como exportador de las materias primas y también de las energías hacia Unión Europea. Entonces, yo creo que este día en Rusia lo eligieron sabiendo lo que está pasando que está pasando la conferencia, la cumbre de CELAC, sí, pero igual nosotros en Ucrania esperamos que podemos contar con el apoyo de países de América Latina, porque de nuestra parte queremos seguir con este acuerdo de granos. Entendemos la importancia de ese acuerdo y hay que señalar que es muy importante que el hecho de que existe ese acuerdo es solamente porque Rusia atacó a Ucrania en 2022. Antes estamos exportando el grano y básicamente ahorita Rusia está negando esa oportunidad a nosotros y está cerrando las vías. Entonces lo que necesitamos es el apoyo para poder levantar este bloqueo otra vez. Entonces esperamos mucho el apoyo de los países de América Latina y claro que esperamos que lazos entre Unión Europea y también América Latina van a volver más fuertes y vamos a tener un socio así como América Latina. Esperemos, vamos a ver las reacciones y los pronunciamientos también de todos los presidentes de los países miembros. Muchas gracias, Anastasia. Muchas gracias a usted. Analista para América Latina en el Centro Analítico Ucraniano Adastria de los Estados Unidos. Muchas gracias.